Esta historia no me pertenece. Créditos a Hydra 523 de fanficción. Capítulo 15. Jon Snow no había dormido bien. Las preocupaciones por su hermano pequeño Bran lo mantuvieron despierto la mayor parte de la noche. Sin embargo, el sol ya había salido por algún tiempo, por lo que de todos modos no podría dormir más. Por lo tanto, Jon se levantó de mal humor y se vistió. Su primer instinto fue ir a visitar a Bran, pero la noche anterior le había dejado claro que no era bienvenido junto a su cama. Jon ni siquiera podía culpar a Lady Stark por criticarlo, ya que las heridas de Bran la habrían golpeado aún más fuerte que a Jon. En cambio, Jon caminó hacia el comedor, planeando comer algo antes de aliviar sus frustraciones en la práctica de la espada. Como Lady Stark no estaba allí para decirle que no pertenecía a la mesa principal, Jon se sentó junto a Robb y Arya. Al igual que Jon, ambos claramente no habían dormido bien y parecían fuera de sí. ¿Alguno de ustedes visitó a Bran esta mañana? Y estuvo mejor que ayer. Arya negó con la cabeza. Robb, sin embargo, respondió. Lo visité después de despertarme, mi madre todavía estaba junto a su cama y no parecía haber dormido nada. Bran todavía estaba inconsciente, pero parece que su vida ya no corre peligro. No se habló mucho más durante el desayuno, mientras el destino de Bran pendía sobre ellos. Sin embargo, cuando Jon terminó su comida, vio a uno de los embajadores extranjeros, Patrick Mertz, si no recordaba mal, acercarse a su señor padre. Lord Stark, tengo una propuesta del gobierno alemán para usted, relacionada con su hijo Bran. Quizás podríamos discutirla en su estudio. ¿Qué querían los extranjeros de su hermano pequeño? ¿Querían acogerlo si se despertaba lisiado? ¿O estaban ofreciendo enviar a uno de sus curanderos a Winterfell? Después de pensarlo un poco, el padre de Jon respondió, escucharé tu propuesta. Sin embargo, como también pertenece a su familia, Catelyn y mis otros hijos se unirán a nosotros en mi estudio. El embajador respondió rápidamente, eso está completamente de acuerdo. De hecho, es mejor que Lady Stark también se entere de esta propuesta. Tras esta declaración, Lord Stark se puso de pie. Arya, haz que tu madre venga a mi estudio. Sansa, Robb, Jon, venid conmigo. Jon estaba feliz de ser incluido aquí en la familia de Bran. No envidiaba la tarea de Arya, sin embargo, Lady Stark parecía inseparable de Bran durante la breve visita de Jon ayer. Como era de esperar, después de que entraron al estudio de su padre, pasaron más de 10 minutos antes de que Arya, de aspecto muy molesto, entrara con Lady Stark. Lady Stark parecía incluso más cansada que Jon, Robb y Arya, con el rostro manchado por lágrimas secas y su vestido normalmente impecable arrugado. Mientras Lady Stark parecía enojada tanto con su esposo como con el embajador, exclamó. Por favor, díganme qué es tan importante para mí escuchar que tengo que dejar al pobre Bran por eso. Mis disculpas, Lady Stark, pero esta propuesta es sobre Bran y su futuro. Ayer por la tarde, les comuniqué a mis superiores en el gobierno alemán que Bran había caído con heridas graves. Esta mañana, recibí su respuesta. Se ofrecen a tratar Bran en el Hospital Universitario de Düsseldorf, que es uno de los mejores hospitales de Alemania. Bran será tratado lo mejor que pueda y, dependiendo de sus lesiones, podría volver a caminar. Incluso si permanece paralizado, lo curarán. Proporcionarle herramientas que le ayuden en su movilidad. Por un lado, Jon estaba contento con esta propuesta, el hospital de extranjeros probablemente ofrecería la mejor oportunidad para que Bran se despertara y caminara nuevamente. Por otro lado, no era probable que esta ayuda fuera gratuita y Jon temía que los extranjeros le pidieran mucho. Eddard Stark parecía ser de la misma opinión. Antes de considerar aceptar tu ayuda, primero quiero saber cuál es el precio por tu ayuda. El embajador se apresuró a responder. En este caso, no le costará nada. Esta oferta se hizo por buena voluntad y con el objetivo de fomentar la confianza entre Alemania y el norte. El padre de Jon no parecía completamente tranquilo por esto, lo cual Jon entendió. Después de todo, les había dicho a Jon y Robb a una edad temprana que no existía un regalo sin condiciones al tratar con otros señores. Tendré que pensar en esto. ¿Podrías dejar mi estudio por un momento? Esto es algo que debe discutirse con la familia. El embajador obedeció. Por supuesto, Lord Stark, y salió de la habitación. Después de que la puerta se cerró, reinó el silencio por un momento. Robb fue el primero en hablar. Padre, esta podría ser la mejor oportunidad para que Bran se recupere. No importa cuán capaz sea el maestre Luwin, los llamados médicos extranjeros son mejores. Después de todo, han estudiado medicina, y solo medicina, durante años y tenemos mejores herramientas para ello. Lady Stark estuvo de acuerdo con Robb.
El maestro Luin me dijo que no podía hacer nada más que esperar que Bran despertara, y dijo que no había manera de que Bran pudiera volver a caminar. Si existe la más mínima posibilidad de que los extranjeros puedan curarlo, nosotros debo tomarlo. Lo acompañaré a ese lugar de Düsseldorf y comprobaré si los extranjeros cumplen su palabra. No, Catelyn, incluso si aceptamos el trato de los extranjeros, no podemos darnos el lujo de perderte quién sabe cuánto tiempo. El rey se quedará aquí por unas semanas más y mientras tanto necesitamos que mantengas la casa funcionando. En lugar de eso, enviaría a algunos de nuestros guardias domésticos para vigilarlo. ¿Qué? ¿Me pides que deje solo a mi Bran en medio de un imperio extranjero? Cuando despierte, estará solo, confundido y sin una cara amiga que lo consuele. No, vamos a aceptar la propuesta del embajador. Oferta y voy a acompañar a Bran. El padre de Jon no parecía contento con la reacción de Lady Stark. Parecía inseguro de cómo responder hasta que sus ojos se posaron en Jon. Catelyn, estoy de acuerdo en que Bran debería tener una cara amigable con él cuando se despierte. Sin embargo, no es necesario que seas tú. Tanto tú como Robb son necesarios aquí, mientras que Sansa y Arya son demasiado jóvenes para acompañar a Bran al otro lado. Mundo. Sin embargo, Jon también es el hermano de Bran, y ciertamente es capaz de cuidarlo tanto antes como después de que despierte. Estás confiando en que el bastardo acompañará a nuestro hijo. Él puede matar fácilmente a Bran mientras no está ni hacer que parezca que murió a causa de sus heridas, acercándolo un paso más al señorío. Jon estaba furioso por esto. No había manera de que traicionara a Bran y se convirtiera en un asesino de parientes. Antes de que pudiera gritarle esto a Lady Stark, su padre la interrumpió. Detente, Catelyn. Sé que no te agrada Jon, pero esto va demasiado lejos. Nunca ha levantado una mano contra sus hermanos y obviamente se lleva bien con Bran. No hay manera de que no haga todo lo posible para mirar. Sobre Bran. No, mi decisión es definitiva. Arya, ¿puedes traer de vuelta al embajador? Catelyn parecía completamente furiosa cuando Arya salió de la habitación. Jon, mientras tanto, estaba perplejo y feliz por la defensa que hizo su padre contra su propia esposa. Entonces se dio cuenta de lo que su padre había decidido por él. Jon iba a la tierra de Alemania en el otro mundo, algo que ningún otro Westerosi había hecho. Aunque pasaría la mayor parte de su tiempo acompañando a Bran, todavía iba a ver ese mundo fantástico. Cuando Arya regresó con el embajador, Lord Stark respondió rápidamente. Embajador Mertz, he decidido aceptar su propuesta. Sin embargo, Bran estará acompañado por 5 guardias Stark, así como por su hermano Jon Snow. Confío en que Alemania pueda proporcionarles alojamiento para su estancia en sus tierras. Eso es ciertamente agradable, Lord Stark. Informaré a mis superiores que usted aceptó el trato, y un helicóptero llegará aquí en aproximadamente 5 horas, para recoger a Bran y su séquito. Sin embargo, antes de hacer eso, hay otra pieza. Hay mucha información que tengo que compartir con ustedes. En 5 días llegará a Winterfell una nueva delegación. Esta estará compuesta por diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, esta delegación será mucho más pequeño que el de la Unión Europea y solo se centrará en establecer comunicaciones entre los 7 reinos y esos países. Jon podía ver visiblemente que su padre se cansaba. Otra delegación que llegara mientras su señor padre ya estaba ocupado no era algo que esperara con ansias. Sin embargo, sabiendo que Estados Unidos era el imperio más poderoso al otro lado del portal, negarse probablemente no fuera una opción. No estoy contento con esto, embajador, pero no creo que tenga muchas opciones al respecto. Vaya a informar a sus líderes que acepto su oferta por Bran. Muy bien, señor Stark. Dijo Patrick Mercer antes de salir rápidamente de la habitación. Una vez que se fue, el padre de Jon despidió a su esposa e hijos para lidiar con el dolor de cabeza que era la nueva delegación extranjera. Después de que Jon se separó de Robb y sus hermanas, se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Cuando se dio la vuelta, repentina y dolorosamente lo golpearon contra la pared. Es posible que hayas convencido a mi esposo para que te deje cuidar a Bran, pero quiero dejar algo muy claro. Si Bran muere, no importa si los extranjeros dicen que es un accidente o no, será mejor que te quedes en ese otro mundo. Si vienes y regresas sin Bran, me aseguraré de que lo sigas hasta la tumba. Jon nunca había visto a Lady Stark tan enojada con él. Quería replicar, decir que nunca lastimaría a su hermano, pero la furia y el dolor en los ojos de Lady Stark le dijeron que era una mala idea. Yo, lo entiendo. Bien, ahora sal de mi vista, bastardo.
Jon rápidamente se dirigió al campo de entrenamiento después de eso, ignorando su hombro palpitante. Ya era última hora de la tarde cuando llegó el helicóptero. Bran, acostado en una cama improvisada, estaba siendo cargado con cuidado por los guardias que iban a acompañar a Jon y a él en su viaje. El maestro Luin protestó cuando le dijeron que Bran iba a dejar su cuidado, pero guardó silencio cuando le preguntaron si podía hacer que Bran volviera a caminar. Antes de abandonar Invernalia, el maestro Luin llevó a Jon a un lado y le pidió que prestara atención a la forma en que los extranjeros tratarían a Bran. Jon aceptó, pero le dijo que no esperara nada útil, ya que Jon solo sabía lo mínimo de medicina. Los fuertes ruidos del helicóptero asustaron a los lobos wargos, haciendo que Summer volviera a aullar. Fue una agradable sorpresa para Jon que le permitieran llevarse a Ghost con él. Lo único que los extranjeros pidieron a cambio fue algo de tiempo para inspeccionar a los dos lobos wargos, ya que estaban extintos en el otro mundo y sentían mucha curiosidad por ellos. Cuando se abrieron las puertas de la máquina, salieron soldados y algunos tipos que vestían extrañas chaquetas amarillas. Después de una breve conversación en su lengua materna con el embajador, sacaron del helicóptero una especie de cama con ruedas. El embajador Mers explicó lo que estaba sucediendo. Las personas de las chaquetas amarillas son médicos capacitados profesionalmente. Transportarán a Bran en helicóptero y lo vigilarán durante el vuelo. Una vez que estemos en el hospital, un grupo de especialistas lo controlará. Brandon y comenzar su tratamiento. En ese momento, Lady Stark rompió a llorar y abrazó a Bran por última vez, murmurando su nombre y disculpándose por haberlo dejado solo. Una vez que llegaron los médicos, no estaban seguros de cómo proceder, ya que no parecían querer interrumpir la despedida de Lady Stark. Por suerte para ellos, Lady Stark dejó de abrazar a Bran por su cuenta y dejó que los médicos se lo llevaran, aunque no sin antes decirles será mejor que ustedes, los extranjeros, hagan lo mejor que puedan para curarlo y dejarlo caminar de nuevo. De repente, el propio Jon fue atacado por un pequeño bulto de Arya. Ella lo estaba abrazando e incluso dejó escapar algunas lágrimas. No quiero que te vayas, Jon. ¿Por qué papá no deja que mamá se vaya con Bran? Porque mi madre es necesaria aquí en Winterfell, y yo no. Además, no es que vaya a estar fuera por mucho tiempo. En unos meses, regresaré con un Bran completamente recuperado. Entonces Jon empezó a susurrar. Cuando estés aburrido, siempre puedes intentar practicar la punción. Si quieres un compañero de entrenamiento, siempre puedes atar a Mikken, el chico del carnicero o a uno de los mozos de cuadra. No lo harán. Habla si les pides que no lo hagan. Arya se animó después de eso, aunque todavía no soltó a Jon hasta dentro de un minuto. Una vez que ella lo soltó, Bran y su lobo ya estaban cargados en el helicóptero, y Jon tuvo que darse prisa antes de que se fueran sin él. Cuando Jon se disponía a despedirse de su señor padre, sucedió algo que mantendría su mente ocupada durante todo el viaje. Mientras Jon abrazaba a su padre, pudo verlo dudar antes de susurrarle una frase al oído. Cuando regreses, hablaremos de tu madre. Durante el camino hasta el helicóptero y el despegue del suelo, el cuerpo de Jon todavía hacía los movimientos, pero su mente estaba en otra parte. Después de todo, finalmente iba a obtener una respuesta a la pregunta que lo atormentó durante toda su vida. Capítulo 16. El capitán Kevin Hoffman se estaba aburriendo poco a poco. La emoción de estar en otro mundo se había disipado hacía tiempo y estaba siendo reemplazada por la familiar sensación de aburrimiento a la que estaba acostumbrado durante las misiones más largas. Tampoco ayudó que hubiera estado cuidando niños durante los últimos días y que se esperaba que lo hiciera durante al menos una semana más. Hace 3 días, la delegación europea regresó de las negociaciones y, sorprendentemente, el ministro holandés consiguió comprar para los Países Bajos una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados en el lado sur del portal, mientras que otra superficie igual de grande fue adquirida para los Países Bajos alemanes. Estratégicamente, este movimiento fue invaluable, ya que el portal ahora estaba completamente rodeado por tierras alemanas y holandesas. Sin embargo, a corto plazo, significó mucho trabajo para todo el ejército de ambas naciones. De repente, ambas naciones tenían fronteras terrestres reales con una nación que no era parte del área Schengen, lo que significaba que se tuvo que establecer un control fronterizo real. Además, las personas que originalmente vivían en el área ahora tenían la opción de quedarse aquí y convertirse en ciudadanos de los Países Bajos o Alemania, o mudarse a los 7 reinos con algo de dinero como compensación. La segunda cuestión fue dónde entraba el trabajo actual de Kevin.
Para informar a los lugareños sobre el cambio de liderazgo, se creó un grupo de funcionarios gubernamentales y diplomáticos de ambos países. Irían a todas las aldeas dentro del territorio recién comprado y les contarían sus opciones y mencionarían la compensación que recibirían. Por supuesto, necesitaban una escolta militar para hacer esto, de la cual Kevin era el líder. Cuando Kevin recibió esta misión por primera vez, pensó que sería breve en la que visitarían todas las aldeas, informarían a sus líderes, les entregarían los documentos de interés y seguirían adelante. Vaya, ¿en qué se equivocó? El primer problema se hizo evidente cuando Kevin miró un mapa de la zona. Aunque había oído que tal vez había unas pocas decenas de miles de personas viviendo en el área, había unos cientos de aldeas individuales, mucho más de lo que hubiera esperado de una población tan baja. Después de la primera visita, se hicieron evidentes más problemas. En ese pueblo no había ni una sola persona que supiera leer, lo que obligó a los empleados del gobierno a explicar todo palabra por palabra. Definitivamente no fue un solo incidente, ya que la gran mayoría de las aldeas que visitaron tenían el mismo problema. Además, muchos aldeanos no creían que Lord Stark vendería sus tierras. Ni siquiera mostrarles una copia del documento original con el sello de Lord Stark logró convencerlos a todos. Afortunadamente, la presencia de Kevin y sus compañeros soldados, así como el asombro y el miedo que sentían los lugareños por el helicóptero en el que viajaban, fueron suficientes para disuadir a los pocos aldeanos que se enojaron de atacar. En este momento, el grupo viajaba en dirección al pueblo pesquero. Aunque el pueblo en sí no estaba dentro de los nuevos territorios europeos, el pueblo más pequeño al otro lado del río sí lo estaba. Kevin sospechaba que muchos de los habitantes de esa aldea simplemente se mudarían al pueblo de pescadores una vez que se enteraran de que los europeos habían comprado sus tierras. Ya había algunas aldeas cuyos habitantes preferirían mudarse a los 7 reinos que quedarse en tierras europeas una vez que recibieran el dinero de su compensación. Cuando aterrizaron en un campo vacío al lado del pueblo, Kevin vio un barco moverse desde el pueblo de pescadores a este pueblo mucho más pequeño. Kevin tenía algo de curiosidad por saber por qué alguien querría ir a este pequeño pueblo, pero razonó que probablemente era un comerciante ambulante o algo así. Cuando la delegación entró en el pequeño pueblo, la rutina comenzó de nuevo. Sin embargo, a mitad de la explicación, fueron interrumpidos por el barco que atracaba en el pequeño muelle. En él no iba un comerciante ambulante, sino un pequeño grupo de soldados con sus caballos. Kevin y los demás miembros de su cuerpo rápidamente se pusieron alerta y agarraron sus rifles. Los hombres montaron en sus caballos y corrieron hacia ellos. Los aldeanos, temiendo un posible enfrentamiento, se retiraron rápidamente a sus hogares. Cuando el hombre a caballo se acercó a los diplomáticos para gritarles, todos los aldeanos se habían ido. Se detuvieron a unas decenas de metros del grupo, justo antes de que Kevin les ordenara detenerse él mismo. Después de todo, de ninguna manera habría permitido que un hombre desconocido con espadas se acercara a los ciudadanos bajo su protección. En nombre de Lord Glover de Woodmote, leal vasallo de Lord Stark de Winterfell, ¿quién eres y cuáles son tus intenciones? Kevin había sido informado sobre la nobleza local y reconoció a Lord Glover como el señor de una gran aldea situada a unos cientos de kilómetros al noreste. Sospechaba que estaban aquí para investigarlos a ellos o al portal. Al ver que eran soldados y que no había ningún diplomático de alto rango o trabajador del gobierno con ellos, Kevin decidió responder él mismo, como oficial militar de mayor rango. Soy el capitán Hoffman. Somos de los países de Alemania y los Países Bajos, y estamos aquí para informar a la gente del lado sur de Stony Shore sobre el acuerdo hecho entre nosotros y Lord Stark, y cómo les afecta. El líder de los jinetes frunció el ceño ante eso. Dices que se llegó a un acuerdo, pero la carta de Lord Stark ni siquiera menciona que tú existías. ¿Cuál sería el contenido de tu supuesto acuerdo? Kevin no sentía que esto estuviera yendo bien, pero mantuvo la calma y respondió la pregunta con sinceridad. Nuestros representantes hicieron una visita a Winterfell utilizando nuestras máquinas voladoras, que pueden volar desde el portal a Winterfell en unas pocas horas. En cuanto al contenido del acuerdo, todo se redujo a que compráramos la mitad sur de Stony Shore a cambio de mucho dinero, ayuda para construir carreteras y nosotros vigilando la costa occidental contra los piratas. Tenemos una copia del acuerdo si quieres verlo. El líder primero se enojó, pero finalmente comenzó a sonreír, lo cual era mucho más siniestro en la sincera opinión de Kevin. Ja, linda tontería que estás diciendo. Pero no hay forma de que Lord Stark venda parte de su tierra de esta manera. Mantén tu falsificación como inmundos invasores y muere rápidamente. El jinete se dirigió entonces a sus camaradas.
Atacad a estos asquerosos invasores antes de que puedan volver a su monstruosidad voladora. Asegúrate de dejar uno con vida. Kevin maldijo ante esto. Apuntó su arma hacia arriba y disparó una vez. El fuerte ruido sacudió tanto a los caballos como al hombre. En la confusión resultante, Kevin rápidamente gritó: «Detén este ataque ahora. No hay animosidad entre nuestros países. Si continúas, nos veremos obligados a dispararte». Desafortunadamente, el líder enemigo no era una persona razonable. Ignora esos malditos sonidos mágicos. Carga. Después de un poco de vacilación, los otros jinetes siguieron a su líder en una carga. Kevin, al darse cuenta de que una pelea era inevitable, gritó sus órdenes. Dispara a los caballos primero. Si continúan atacando, evita las áreas vitales. La batalla resultante demostró por qué no se debe llevar un caballo a un tiroteo. En cuestión de segundos, todos los caballos fueron derribados, lo que provocó que los jinetes cayeran al suelo y varios de ellos se rompieran huesos. Como el líder era uno de ellos, los dos jinetes que de alguna manera bajaron de su caballo muerto sin heridas paralizantes, inmediatamente se arrodillaron y soltaron sus espadas. Kevin no estaba contento con esta victoria. Sabía que cuando regresara al portal, tendría muchas explicaciones que dar. Además, ahora tenía que lidiar con 6 prisioneros, que probablemente enfrentarían cargos de intento de homicidio en su país. Cógelos, desármalos y llévalos al helicóptero. Kevin ordenó a sus subordinados. Los funcionarios del gobierno simplemente se quedaron quietos y miraron sorprendidos la pila de caballos muertos y los atacantes que gritaban, claramente no acostumbrados a la violencia. Los pasajeros sin las piernas rotas estaban demasiado conmocionados para resistirse y se dejaron arrastrar hacia el helicóptero. Sin embargo, tanto el líder como otro jinete, muy joven, sufrieron las piernas aplastadas por los caballos y no pudieron moverse. El niño, que aún no parecía tener 18 años, estaba inconsciente y probablemente corría peligro de morir si no recibía tratamiento lo antes posible. El líder, lamentablemente, no estaba inconsciente y les gritaba insultos muy vulgares. Los lugareños seguramente fueron inventivos con sus maldiciones. Con mucho esfuerzo, Kevin y los demás soldados lograron liberar a los 2 atacantes de debajo de sus caballos. Rápidamente los llevaron a los 2 al helicóptero para brindarles al menos atención médica básica. Durante todo este evento, los aldeanos continuaron escondiéndose en sus casas y permanecieron allí incluso cuando el helicóptero se elevó y voló de regreso al portal. Kevin pensó que dentro de 1 o 2 días, enviarían otro grupo para tranquilizar a los aldeanos y terminar la explicación, pero ahora llevar a los cautivos al portal era más importante. Definitivamente el niño necesitaba ir al hospital lo antes posible. Kevin odiaba ver a los niños pelear, y odiaba aún más ver a un niño soldado herido. Ahora que estaban de nuevo en el aire, Kevin tomó una radio para informar a sus superiores. Dios sabe que no estarían contentos con lo que pasó aquí. El capitán Hoffman informa. Acabamos de tener un altercado con un grupo de jinetes de la casa Glover. Nos atacaron sin provocación, lo que nos obligó a disparar a sus caballos después de que un disparo de advertencia no funcionó. Los 6 atacantes fueron capturados y están en su camino. Camino al portal. Sin embargo, 4 están heridos y al menos uno de ellos se encuentra incluso en estado crítico. Después de unos segundos, Kevin recibió una respuesta. Hola, Capitán Hoffman, habla el sargento Extra. Estamos de suerte, ya que ya hay un helicóptero de traumatología de camino al portal. Debería poder albergar a 1 o 2 pacientes más. Prioricemos la estabilización de los cautivos, ya que lo hacemos. No quiero la debacle política que resulta de matarlos, incluso si atacaron sin provocación. Dicho esto, usted y todos los demás involucrados deberán permanecer en la base después de su llegada hasta que la situación se resuelva y toda la información haya salido a la luz. Kevin gimió tan pronto como terminó la transmisión. Sabía por experiencia que este tipo de situaciones tardaban días en resolverse y que estaría atrapado en la base todo ese tiempo. Se preguntó por qué un helicóptero de trauma ya estaba en camino a la base en el portal. Quizás uno de los trabajadores de la construcción se cayó de un edificio sin terminar o algo así. 15 minutos más tarde, el portal apareció a la vista. Aunque lo había visto antes, Kevin todavía estaba sorprendido por su tamaño. Con su altura de cientos de metros, eclipsaba por completo las grandes obras de construcción que lo rodeaban. El helicóptero avanzó hacia una de estas obras, que iba a ser un cuartel general temporal del ejército holandés. Sin embargo, hasta que estuvo terminado, Kevin y sus compañeros tuvieron que dormir y trabajar en las grandes tiendas del ejército que lo rodeaban.
También se estaba construyendo una gran carretera desde el portal hasta la bahía cercana, a lo largo de la posible frontera entre los territorios holandeses y alemanes. La bahía, comparable en tamaño a la bahía del pueblo pesquero, fue considerada por ambos países como el mejor lugar para un puerto. Kevin ya podía predecir que dentro de un año, la mayor parte del terreno llano alrededor de la bahía se transformaría en la ciudad más grande en unos pocos miles de kilómetros, sin contar las que se encuentran al otro lado del portal. Cuando el helicóptero aterrizó, otro grupo de soldados caminó inmediatamente hacia ellos, casi con certeza con la intención de mover a los atacantes capturados. Cuando se abrieron las puertas, se demostró que Kevin tenía razón. Sin embargo, uno de los soldados se le acercó. «Señor, el general desea hablar con usted ahora, sígame a su oficina». Mientras Kevin seguía al joven soldado, se maldijo a sí mismo por quejarse del trabajo de niñero. Capítulo 17. Si el pequeño vuelo sobre el castillo había sido impresionante, este viaje fue completamente abrumador. Habían sobrevolado los enormes Wolfsword, montañas gigantes cubiertas de nieve, y ahora volaban sobre un gran río. Al menos Jon pensó que era un río grande, ya que todo parecía pequeño desde tan alto. Entonces, junto al hermoso sol rojo poniente, Jon vio algo sobrenatural. Había un semicírculo de color azul claro, como el color del cielo en pleno día, rodeado por un fino anillo de tono negro. «Caballeros, ya casi llegamos al portal. Asegúrense de tener puestos los cinturones de seguridad ya que aterrizaremos en unos minutos». Entonces Jon se dio cuenta de que el anillo era el portal entre los mundos, del que habían hablado los extranjeros. Ahora todas sus dudas persistentes habían desaparecido. Los extranjeros no eran del otro lado del mar del atardecer, sino verdaderamente de otro mundo. Si miras hacia el oeste, entonces no te puedes perder el anillo negro gigante, que es el portal misterioso. Aterrizaremos en uno de los sitios de construcción cerca de él y rápidamente trasladaremos a Brandon Stark al otro lado en un camión, que es básicamente una timonera mecánica accionada por aceite. Una vez en el otro lado, tomamos otro helicóptero hasta el hospital. Algo de los últimos días decía que a Jon no le sorprendía en absoluto que los extranjeros tuvieran algo así como una timonera sin caballos. Después de todo, si podían hacer volar máquinas usando aceite, entonces hacerlas rodar como una timonera probablemente les resultaría fácil. Mientras Jon miraba más de cerca el portal, que se hacía cada vez más grande, pudo distinguir algunos edificios de formas extrañas en el suelo cerca de él, así como algunas grandes tiendas de campaña de color oscuro. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue vislumbrar las tierras al otro lado del portal. Había enormes tierras de cultivo planas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, así como lo que pensaba que eran pequeñas ciudades esparcidas en la distancia. Sin embargo, cuando la máquina voladora comenzó a descender, ya no pudo ver tan lejos al otro lado. Esto no significaba que ya no hubiera nada que ver, ya que ahora finalmente podía ver bien lo que pensaba que eran edificios. Sin embargo, lo que vio lo sorprendió. Múltiples monstruosidades gigantes de metal hueco de color amarillo estaban esparcidas alrededor de lo que supuso eran sitios de construcción. También había vagones de metal que viajaban entre esos sitios más rápido de lo que jamás creyó posible para una timonera normal. Lo que más le llamó la atención fue el camino negro como boca de lobo que se extendía unos pocos kilómetros desde el portal hacia el oeste. Jon había oído historias sobre los caminos del dragón construidos por los valirios. Sin embargo, no podía imaginar que esos caminos fueran tan impresionantes en este camino perfectamente plano y negro. Lo que fue aún más sorprendente fue que todo lo que había a este lado del portal tuvo que construirse en 15 días, si había que creer a los extranjeros. Uno de los guardias no pudo evitar hablar en voz alta y dijo: «¿Qué diablos son esas abominaciones amarillas?» Esas se llaman grúas y son máquinas que se utilizan en la construcción de edificios más grandes. Son capaces de levantar y mover grandes cantidades de materiales de construcción. Jon todavía estaba asombrado por el tamaño de las máquinas que utilizaban los extranjeros. ¿Cómo pudieron hacer algo como esto y cómo no se cayó? Esas preguntas no habían sido respondidas cuando la máquina voladora aterrizó. Cuando Jon salió de la máquina seguido por Ghost, vio a otro soldado extranjero acercarse al helicóptero a toda prisa. Tuvo una breve conversación en lo que probablemente era su idioma nativo con el jefe de su escolta antes de irse rápidamente de nuevo. Parece que tenemos un ligero cambio de planes. Otro Westerosi se unirá a nosotros en el helicóptero de traumatología hacia el hospital de Düsseldorf. ¿Pero qué pasa con Bran? Dijiste que lo ayudarías lo más rápido que pudieras.
Tengan la seguridad de que los otros heridos ya están en el helicóptero, así que no perderemos tiempo. Jon todavía no estaba completamente tranquilo, pero se distrajo cuando sacaron a Bran del helicóptero hacia una de las grandes timoneras mecánicas. Mientras él mismo entraba en la timonera mecánica y se sentaba en un asiento bastante cómodo, también pensó en los Westerosi mencionados por su líder de escolta Oswald. Se ofrecieron los extranjeros a curar a un familiar de algún jefe de aldea para generar buena voluntad. La mayoría de estos pensamientos desaparecieron después de que Bran entró en la máquina porque casi de inmediato comenzó a moverse. Aunque Jon acababa de dejar una máquina voladora que volaba a velocidades increíbles, todavía estaba asombrado por la velocidad a la que se movía esta timonera mecánica. A través de las ventanas, vio pasar los alrededores mucho más rápido que cuando montaba a caballo a toda velocidad. Todo el tiempo, no sintió el viento soplando a su alrededor y simplemente permaneció sentado quieto. Al parecer, uno de los guardias no se lo tomó bien. Él gimió y su cara parecía como si quisiera vomitar. «Aquí, ten esto», dijo uno de los extranjeros con extrañas chaquetas amarillas mientras le ofrecía al incómodo guardia una extraña bolsa pequeña, hecha de algún material transparente. «Puedes vomitar en él. El mareo nunca es divertido y contenerlo no ayudará. Intenta mirar por las ventanas mientras conducimos, eso al menos debería hacerlo más llevadero». ¿Qué es el mareo por movimiento?, preguntó Jon mientras observaba al guardia vomitar parte de su última comida en la extraña bolsa. No es realmente una enfermedad, sino más bien una sensación de náuseas que algunas personas experimentan cuando conducen. En realidad, se parece mucho al mareo. Oh, eso tenía algo de sentido. Si la gente se enfermaba por ser transportada en un barco, entonces enfermarse por ser transportada por tierra en una máquina no era tan extraño. Al cabo de unos minutos, el camión llegó al portal, que desde aquí abajo parecía enorme. Se había colocado una gran valla de hierro a lo largo de casi la totalidad del portal, dejando solo dos aberturas. Al otro lado de la valla estaba el otro mundo, donde aparentemente estaba tranquilo en pleno día. Al llegar a la abertura fuertemente custodiada de la valla, el camión se detuvo y un par de soldados extranjeros se le acercaron. Después de otra breve conversación en su idioma nativo, el camión comenzó a moverse nuevamente. «Bienvenidos a la Tierra Poniente». Así, Jon, Bran y sus guardias entraron al otro mundo. Los alrededores habían cambiado de pastizales montañosos en su mayoría deshabitados a las enormes tierras de cultivo planas que vio antes. Sin embargo, se había construido otra valla gigante a aproximadamente 1,5 kilómetros del portal. Cuando se vio un poco mejor, Jon vio lo que solo podía ser una gran cantidad de personas paradas detrás de esas vallas. Por los dioses. ¿Por qué hay tanta gente aquí? La cantidad de gente que Jon vio a lo largo de varias partes de la valla fue realmente asombrosa. La mayoría son turistas que han venido a ver el portal o están intentando echar un vistazo a los primeros Westerosi en la Tierra. Por suerte, hoy no tendremos que lidiar con periodistas agresivos, ya que no están permitidos en este lado de la valla todavía. ¿Reporteros?, preguntó Jon. Personas cuyo trabajo es recopilar información y presentarla al público. Si estuvieran aquí, todos intentarían conseguir una entrevista contigo o con tus guardias. Después de todo, sois los primeros habitantes de otro mundo en nuestra tierra. Bueno, excepto por el niño soldado. Jon estaba casi abrumado por el hecho de que toda esa gente quería hablar con él, como si fuera alguien especial en lugar de un humilde bastardo. Sin embargo, después de darse cuenta de que serían así con cualquiera de su mundo, se recompuso y finalmente procesó las últimas palabras de Oswald. Desafortunadamente, antes de que pudiera preguntar por el otro Westerosi, que aparentemente era un joven soldado, el camión se detuvo y Bran fue trasladado hacia la nueva máquina voladora, Summer siguiendo a su hermano. A diferencia de la máquina voladora anterior, esta tenía un color amarillo brillante. Más personas con las mismas extrañas chaquetas estaban paradas dentro de la máquina voladora alrededor de otra plataforma con ruedas, acompañadas por más soldados extranjeros que portaban esas aterradoras armas. Fue cuando la otra máquina voladora se elevó de nuevo, lo que incluso después de experimentarlo varias veces le pareció extraño a Jon, que finalmente pudo ver bien la otra plataforma con ruedas. Lo que vio lo sorprendió. El joven, que tenía vendadas todas las piernas, llevaba el sello de la casa Glover. ¿Por qué los extranjeros tenían a uno de los hombres de la casa Glover con ellos? Al ver la expresión de asombro y miedo en el rostro de Jon, y como uno de sus guardias estaba agarrando su espada, Oswald rápidamente intentó reconciliar la situación.
Mira, no conozco los detalles, pero hasta donde yo sé, hace 2 horas, un grupo de jinetes atacó a nuestros ciudadanos sin provocación dentro de nuestros nuevos territorios. Todos están detenidos cerca del portal, pero este niño necesitaba ayuda urgente y por eso se une a nosotros en este vuelo. Pero eso no tiene ningún sentido. La casa Glover ha sido un abanderado leal y su hombre no haría algo así. Bueno, Jon Snow, el ataque definitivamente ocurrió y espero que haya sido por idiotez y desobediencia por parte de su líder, quien enfrentará cargos de intento de asesinato. Si no es así, entonces al menos Alemania llamará para que Lord Glover se explique y las relaciones entre nosotros y el norte quedarán manchadas. Jon estuvo tentado a creer en Oswald, lo que lo asustó porque no quería que el norte sufriera el odio de reinos tan poderosos. Las nuevas preguntas de los guardias no lograron aliviar su preocupación, ya que Oswald no sabía nada más de lo que ya les había dicho. Sin embargo, ¿qué pudo haber causado que el hombre Glover actuara como lo hizo? ¿Y por qué estaban en el nuevo territorio de los extranjeros en primer lugar? Jon reflexionó sobre estas preguntas durante un rato antes de darse cuenta. Estos hombres de Glover fueron el grupo de investigación que su padre ordenó que enviara a Lord Glover después de ver la primera máquina voladora. Por supuesto, no habrían sabido nada sobre los extranjeros, como el hecho de que compraron la tierra o que tenían esas aterradoras armas aparte de sus máquinas voladoras. Creo que su ataque se debió a un malentendido. No sabían que usted había comprado la tierra y probablemente pensaron que estaban luchando contra los invasores. Eso tiene sentido. Sin embargo, no solo estaban atacando a nuestros soldados, sino también a los civiles que protegían, así que eso no excusa sus acciones en absoluto. Jon no tenía nada que decir en contra de eso, ya que tampoco toleraba atacar a personas desarmadas. Al menos ahora estaba bastante seguro de que se trataba de un malentendido y no de una orden idiota del propio Lord Glover. Con suerte, los extranjeros estarían satisfechos solo con ese hombre. Queriendo distraerse, Jon miró por las ventanas de cristal, que seguían sorprendiéndolo por su claridad. ¡Guau! La ciudad que yacía debajo de él era enorme. Grandes casas de varios pisos con techos en su mayoría rojos salpicaban el paisaje a lo largo de kilómetros en cualquier dirección. Todos los caminos que vio estaban pavimentados y si se concentraba un poco, podía ver esas timoneras en movimiento por todas partes en esos caminos. ¿Significaba eso que toda la gente común era dueña de estas máquinas gigantes? ¿Pero cómo pagarían por ellos? Lo que también sorprendió a Jon fue la falta de chozas, o incluso casas pequeñas de un solo piso. En Wintertown, la mayoría de las casas eran así, y solo unas pocas eran más grandes y tenían más de un piso. ¿Significaba esto que incluso los campesinos más pobres de este mundo eran más ricos que la mayoría de los comerciantes consumados del norte? Sin embargo, en lugar de aterrizar en el llamado hospital de esta ciudad, el helicóptero siguió volando en línea recta. ¿Por qué no nos detenemos aquí? ¿No es esta la ciudad de Düsseldorf? No, Jon Snow, acabamos de sobrevolar Nordhorn. Todavía tenemos que volar decenas de millas antes de llegar a Düsseldorf, que también es mucho más grande que Nordhorn. Fue entonces cuando Jon recordó con dureza la ridícula cantidad de personas que viven en el otro mundo. Nordhorn era al menos 4 veces más grande que Wintertown a plena capacidad, probablemente incluso más grande que Whiteharbor, y aparentemente no era nada comparado con sus ciudades más grandes. Jon se preguntó qué tan impresionante sería la ciudad de Düsseldorf, si incluso una ciudad más pequeña como Nordhorn fuera suficiente para desconcertarlo por completo.